El sicario que no podía morir. Si hay algo que he aprendido en los años que he estado metido en este negocio, es que la muerte no discrimina. No importa quién seas, de dónde vengas o cuántos millones tengas guardados. Tarde o temprano, te alcanza. Algunos caen por un balazo entre ceja y ceja, otros desaparecen sin dejar rastro. Pero lo que nunca imaginé es que, en este mundo nuestro, donde las reglas las dicta el que tiene la pistola más grande, hay seres a los que ni la muerte puede tocar. Y uno de esos me tocó verlo con mis propios ojos. Era un jueves, lo recuerdo bien, porque el cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el ambiente tenía esa tensión que solo se siente antes de una tormenta. Mi nombre es Víctor, y en ese entonces trabajaba para uno de los cárteles más grandes del norte del país. Mi vida ya no me pertenecía desde hacía años. Las órdenes venían de arriba y nosotros solo las cumplíamos, sin hacer preguntas. Cuando te dedicas a lo que yo hago, aprendes a callar, a no mirar más allá de lo que se te permite ver. Aquella tarde, nos habían encargado escoltar a un nuevo sicario. No era raro que trajeran gente de otros lados para trabajos especiales, pero algo en ese tipo me ponía nervioso desde el principio. Se llamaba Jacinto, o al menos así se presentó. Tenía una mirada vacía, como si dentro de él no hubiera absolutamente nada. Era alto, delgado, con una piel que parecía haber sido tallada en piedra. Su ropa estaba limpia, impecable, pero lo más inquietante era su silencio. No era solo que no hablara. No hacía ruido. Ni sus pasos, ni su respiración. Era como si el espacio a su alrededor estuviera vacío de sonido, como si el mundo lo ignorara por completo. En cuanto lo vi, supe que algo andaba mal con él, pero en nuestro negocio, la curiosidad te mata, así que mantuve la boca cerrada. Nos mandaron a una misión relativamente sencilla. El objetivo era eliminar a un pequeño grupo de rivales que había intentado meterse en nuestro territorio. Nada que no hubiéramos hecho 1000 veces antes. Pero lo que empezó como un trabajo de rutina se convirtió en una pesadilla que aún no he logrado olvidar. El punto de encuentro era una vieja bodega abandonada a las afueras de una ciudad que prefiero no nombrar. Nos dividimos en dos grupos, uno entrando por la parte frontal y otro por la trasera. Jacinto iba con nosotros, pero no dijo una sola palabra en todo el camino. Simplemente caminaba, con esa calma inquietante, como si nada a su alrededor importara. Cuando llegamos, la cosa se puso fea rápido. Los tipos a los que íbamos a emboscar estaban mejor preparados de lo que pensábamos, y en cuestión de minutos estábamos atrapados en un tiroteo intenso. Las balas rebotaban en las paredes de metal oxidado de la bodega, y el aire se llenó del olor a pólvora y sudor. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Uno de los nuestros cayó, luego otro. Las órdenes por radio eran confusas, todo el plan se estaba yendo al carajo. Y en medio de ese caos, vi algo que me dejó congelado. Jacinto caminaba entre las balas como si nada. No se cubría, no se agachaba, solo avanzaba, con la misma calma con la que había llegado. Una bala lo alcanzó en el hombro, otra en el pecho, y lo único que hizo fue seguir caminando, como si ni siquiera las hubiera sentido. No gritó, no tambaleó. Era como si el dolor no existiera para él. Lo vi claramente, como las balas lo atravesaban, pero en lugar de caer al suelo, seguía de pie. Un compañero que estaba a mi lado soltó un grito ahogado al verlo. No era humano. Lo supe en ese instante. Nadie podía sobrevivir a eso. Cuando el tiroteo terminó, los cuerpos de nuestros enemigos yacían esparcidos por el suelo. Nosotros habíamos perdido a varios, pero lo que más me perturbaba era Jacinto. Estaba cubierto de sangre, pero no era la suya. Sus heridas parecían haberse cerrado solas, y su expresión seguía siendo la misma. Vacía. Inhumana. Esa noche, mientras limpiábamos la escena, no pude dejar de observarlo. El tipo no mostraba ni una pizca de cansancio. Incluso los hombres más duros que conocía terminaban agotados después de un enfrentamiento así, pero él seguía como si acabara de levantarse de una siesta. Me acerqué al jefe de la operación, un hombre llamado Rodríguez, y le pregunté quién demonios era ese tipo.
Rodríguez me miró con una mezcla de miedo y respeto y me dijo lo único que sabía: no preguntes, Víctor. Ese hombre no es como nosotros. Pasaron semanas después de ese incidente y Jacinto siguió trabajando con nosotros. Cada misión en la que participaba era un éxito rotundo, pero siempre había algo raro. No importaba cuántas veces lo hirieran, siempre salía ileso. Una vez lo vi caer de una azotea de 3 pisos durante una redada. Cuando llegué al lugar, esperaba verlo muerto, pero allí estaba, de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones como si nada. Comenzaron los rumores. Algunos decían que había hecho un pacto con el diablo. Otros creían que no era humano, que era algún tipo de espíritu vengador. Pero había una cosa en la que todos coincidíamos: Jacinto no podía morir. Una noche, estábamos bebiendo después de un trabajo especialmente difícil. La conversación giraba en torno a él y varios de mis compañeros empezaron a contar historias extrañas sobre el tipo. Uno decía que lo había visto enfrentarse solo a un grupo entero de sicarios rivales y salir sin un rasguño. Otro juraba que lo había visto desaparecer en medio de la noche, solo para reaparecer al día siguiente como si nada hubiera pasado. Yo no sabía qué creer. Todo lo que sabía era que desde que había conocido a Jacinto, algo dentro de mí no estaba bien. Era como si su presencia misma contaminara el aire. Sentía que cada vez que estaba cerca de él, algo oscuro se apoderaba del ambiente, como si una sombra invisible lo siguiera a donde fuera. Finalmente, la verdad me golpeó de frente en la misión final que hicimos juntos. Nos enviaron a cazar a un grupo de traidores que habían intentado vender información al gobierno. Era una operación peligrosa, pero ya estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Lo que no esperaba era lo que vi esa noche. Habíamos arrinconado a los traidores en una vieja hacienda en las afueras de la ciudad. El plan era simple: entrar, eliminarlos y salir. Pero cuando Jacinto entró primero, todo cambió. Uno de los traidores, un tipo al que llamaban el Flaco, lo reconoció al instante. Su rostro se llenó de terror puro, como si hubiera visto a la muerte misma. «No es humano», gritó el Flaco, antes de vaciar su cargador entero en Jacinto. Las balas lo golpearon, una tras otra, pero Jacinto no cayó. Siguió caminando hacia él con una mirada fija, casi indiferente. Cuando llegó hasta el Flaco, lo agarró del cuello con una fuerza que ningún hombre podría tener y lo levantó del suelo. Y fue entonces cuando lo vi. Los ojos de Jacinto no eran ojos humanos. Eran negros, completamente oscuros, como si estuvieran vacíos. No había alma en ese cuerpo. No había vida. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Cuando el Flaco dejó de moverse, Jacinto lo dejó caer al suelo como si fuera un saco de carne. Y fue en ese momento cuando comprendí lo que había estado viendo durante todo este tiempo. Jacinto no era un hombre. No era un sicario más. Era algo mucho peor. Algo que no pertenecía a este mundo. Después de esa noche, no volví a verlo. Algunos dicen que sigue por ahí, trabajando para otros cárteles, dejando un rastro de muerte a su paso. Otros dicen que simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Pero yo sé la verdad. No era un hombre. No podía serlo. El pacto en la oscuridad. Si me hubieran dicho que mi vida acabaría siendo parte de algo mucho más oscuro que el narcotráfico, me habría reído en su cara. No creía en cuentos de demonios, en espíritus ni en maldiciones. Siempre pensé que la única cosa que debía temer era a los hombres armados. El peligro venía de quienes podías ver, de aquellos que podían matarte en cualquier esquina si cometías un error. Pero esa noche lo entendí, lo comprendí de la peor manera. Hay cosas en este mundo que no puedes ver, que no puedes controlar, y una vez que te tocan, nunca vuelves a ser el mismo. Mi nombre es Arturo. No nací en una familia criminal, no tenía padres involucrados en este mundo, pero la pobreza y la falta de opciones me llevaron directo al infierno. A los 16, dejé la escuela y empecé a trabajar para un cártel pequeño en el norte de México. Al principio, solo era un mandadero, pero pronto empecé a mover paquetes más peligrosos y a involucrarme en cosas que me habrían costado la vida si me atrapaban.
No me quejo, el dinero era bueno, lo suficiente para sacar a mi familia adelante. Pero el precio que pagué por ello fue mucho más alto de lo que me imaginaba. Todo empezó en una noche que debería haber sido como cualquier otra. Estábamos en una operación, escoltando un cargamento de drogas por una carretera abandonada en medio del desierto. 3 camionetas, todas cargadas hasta el tope. Íbamos armados, claro, pero en ese momento no pensaba en que las balas iban a salvarme de lo que estaba por venir. Íbamos con prisa, sabíamos que esa ruta era peligrosa, no por la policía, sino por los grupos rivales que podían emboscarnos en cualquier curva. Estaba concentrado en la carretera, mis manos firmemente apretadas al volante, cuando lo vi. Al principio, pensé que era un animal. Algo grande, oscuro, que apareció en medio de la carretera a unos 100 metros frente a nosotros. Apreté los frenos con fuerza, grité para alertar a los demás, pero lo que fuera que estaba ahí no se movió. Las luces de los faros apenas iluminaban su forma, pero no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era alto, mucho más alto que un hombre, con una silueta extrañamente delgada, casi deformada. El aire alrededor de la figura parecía vibrar, como si el calor del desierto estuviera creando un espejismo. Pero no era un espejismo. Era real. Cuando las camionetas se detuvieron por completo, la cosa se movió. No caminó, no corrió, simplemente apareció más cerca, como si el espacio entre nosotros no significara nada. Mi piel se erizó, no por el frío, sino por la pura imposibilidad de lo que estaba viendo. Mis compañeros en las otras camionetas empezaron a bajar, listos para abrir fuego, pero antes de que siquiera pudieran levantar las armas, la criatura se abalanzó sobre nosotros. Fue rápido, demasiado rápido. Vi como uno de los muchachos, Jorge, fue levantado por el aire, como si fuera un juguete. Lo que fuera que lo agarró lo aplastó con una fuerza que no podía haber venido de un hombre. No había sonido, no había gritos, solo el ruido sordo del cuerpo de Jorge golpeando el suelo. En ese momento, supe que estábamos jodidos. Lo que sea que estaba atacándonos no era algo contra lo que pudiéramos luchar. No era humano. Intenté correr, pero no llegué muy lejos. Algo invisible, algo que no podía ver, me tiró al suelo. Sentí un peso sobre mí, un peso aplastante que me impedía respirar. La desesperación se apoderó de mí, y fue entonces cuando lo escuché. No con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Una voz que no era mía, una presencia que parecía estar dentro de mi mente, haciéndome una oferta que no entendí al principio. No tienes que morir hoy, Arturo, decía la voz. Puedo salvarte, pero todo tiene un precio. Intenté gritar, pero no pude. Mi cuerpo estaba paralizado, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que me mataría antes de que lo hiciera esa cosa. Y entonces, algo sucedió. Algo cambió en el aire, algo que hizo que la presión sobre mi pecho disminuyera lo suficiente para que pudiera respirar de nuevo. Y con cada respiración, la voz se hacía más fuerte, más clara. Todo lo que tienes que hacer es aceptar. Un pacto sencillo. Tu vida por lo que te pertenece. No entendía de qué hablaba. No había nada que yo tuviera que pudiera interesarle a una cosa como esa. Pero en ese momento, enfrentado con la muerte, no pensé en las consecuencias. Solo quería vivir. Solo quería salir de ese infierno. Así que, en lo más profundo de mi mente, dije que sí. El peso desapareció de repente, como si nunca hubiera estado allí. Me levanté del suelo, jadeando, mis pulmones llenos de aire por primera vez en lo que parecían horas. Miré a mi alrededor, esperando ver los cuerpos de mis compañeros, esperando ver a esa cosa lista para matarme. Pero no había nada. Solo el desierto, las camionetas y el silencio. Corrí hacia una de las camionetas, mis manos temblando tanto que casi no pude abrir la puerta. No me importaba el cargamento, no me importaban nosotros, solo quería alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Pero cuando encendí el motor, algo me detuvo. Una sensación extraña en el pecho, como si algo me estuviera tirando hacia atrás, hacia el lugar donde todo había sucedido. Fue entonces cuando lo vi. Una figura de pie a unos metros de mí, completamente inmóvil.
No era el monstruo que nos había atacado antes, sino algo diferente. Vestía un traje negro, elegante, su piel pálida y sus ojos profundamente oscuros. Había algo en su rostro, algo que me dijo que no era humano, pero no por cómo se veía, sino por lo que sentía al mirarlo. Me observaba con una calma inquietante, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Y entonces, comprendí. Él era la voz. Él era la razón por la que seguía vivo. No había sido una casualidad, ni un golpe de suerte. Había hecho un trato que no podría deshacer. Tu vida ya no es tuya, Arturo, me dijo sin decir una palabra, con una mirada que lo decía todo. A partir de ahora, te perteneces a mí. Y así fue. Desde ese día, todo cambió. El miedo que había sentido antes, el miedo a morir, desapareció. Pero lo que vino después fue mucho peor. Ya no era un hombre libre, ya no era dueño de mi propio destino. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, sentía que estaba siendo vigilado, guiado por algo que no podía ver. El demonio había cumplido su parte del trato, me había salvado, pero a cambio había tomado lo único que realmente importaba, mi alma. Desde entonces, he sido su siervo, cumpliendo órdenes que no entiendo, tomando decisiones que no son mías. A veces me pregunto si valió la pena, si habría sido mejor morir esa noche en el desierto. Pero ya no importa. El pacto está sellado, y no hay vuelta atrás. El infierno no siempre es un lugar ardiente, lleno de fuego y sufrimiento eterno. A veces, es mucho más sutil. A veces, el infierno es la vida que llevas, la sombra que te sigue, el precio que pagas por haber elegido vivir un día más. Y yo ya no vivo, solo existo, esperando el día en que venga a reclamar lo que es suyo. Lo único que puedo decir es esto: si alguna vez te encuentras en una situación como la mía, si alguna vez escuchas esa voz ofreciéndote una salida, piénsalo bien. Porque aunque sobrevivas, lo que pierdes en el proceso es algo que nunca podrás recuperar. La marca del miedo. Las reglas en este negocio son claras: no confíes en nadie, no hables de más y no mires atrás. Pero hay algo que nunca te dicen, algo que aprendes solo cuando ya es demasiado tarde. Hay cosas que no puedes evitar, cosas que no puedes entender ni controlar. Lo supe desde la primera vez que lo vi, aunque no quise creerlo. Mi nombre es Julián, y crecí entre balas y drogas. Nunca conocí otro tipo de vida, y en algún punto dejé de preguntarme si había otra salida. A los 14 años ya llevaba armas en las manos, y a los 20 ya era un nombre conocido en el negocio. El dinero fluía, las lealtades se compraban y el miedo era mi mejor herramienta. Sin embargo, hubo una cosa que siempre me decía mi padre antes de que lo mataran: el miedo no solo se siente, Julián, a veces te sigue. Yo lo ignoraba, pensaba que solo eran supersticiones de un hombre viejo que había visto demasiados muertos. Pero esa idea se clavó en mi cabeza, como una espina que no podía arrancarme. Recuerdo la primera vez que escuché de la sombra. Un rumor que corría entre los sicarios más veteranos, una leyenda urbana que pocos se atrevían a mencionar. Algunos decían que era un sicario implacable, otros hablaban de algo peor, de una entidad que cazaba a los que habían hecho demasiadas cosas malas. Era difícil saber dónde terminaba la verdad y dónde comenzaba la fantasía, pero la mayoría prefería no hablar del tema, como si el solo hecho de mencionarlo lo hiciera real. Fue durante un trabajo en la sierra, en un pueblito olvidado por Dios y el gobierno. Nuestro patrón, don Anselmo, nos había enviado a recoger un cargamento que tenía que ser entregado en la frontera. Era una operación sencilla, nada que no hubiéramos hecho 1000 veces antes. Íbamos en 3 camionetas, un convoy acostumbrado al peligro, pero esa vez, algo no estaba bien desde el principio. El clima era inusualmente frío para la época del año. El viento, normalmente seco y abrasador, se sentía pesado, como si arrastrara consigo algo más que polvo. Condujimos por horas a través de caminos de tierra que apenas existían en los mapas, bordeando montañas y cruzando ríos secos. Los demás hablaban poco, como si el paisaje mismo nos hubiera arrancado las ganas de conversar. Cuando llegamos al destino, un rancho abandonado a kilómetros de cualquier señal de vida, encontramos lo que parecía una masacre.
El lugar estaba en ruinas, las paredes llenas de agujeros de bala y el suelo manchado de sangre seca. No había cuerpos, solo rastros de lo que había ocurrido. Mi primer instinto fue pensar que nos habían emboscado, que la operación había salido mal antes de que siquiera llegáramos. Pero algo no cuadraba. El aire estaba demasiado quieto. No había huellas recientes ni rastros de movimiento. Lo que fuera que hubiera ocurrido allí, no fue un tiroteo común. Mientras explorábamos el lugar, encontramos una pequeña capilla en ruinas, oculta tras una colina. Era un lugar que ni los mapas más detallados mostraban. Algo en mí me dijo que no debía entrar, pero uno de los chicos, Raúl, era más imprudente. Vamos a revisar, no vaya a ser que estén escondidos ahí, me dijo, mientras encendía una linterna y entraba en la oscuridad. Afuera, me quedé con los otros dos, vigilando. El silencio se volvió opresivo, tanto que podías oír tu propia respiración como un eco en la cabeza. Pasaron 5 minutos, luego 10, y Raúl no regresaba. Uno de los chicos se ofreció a ir por él, pero antes de que pudiera moverse, lo vimos aparecer. Caminaba lento, casi arrastrando los pies, con la cabeza baja y la linterna apagada en su mano. No dijo una palabra cuando llegó junto a nosotros, simplemente se detuvo y nos miró con los ojos vidriosos, como si no supiera quiénes éramos. Algo estaba mal con Raúl, algo que no podía explicar. Su piel estaba pálida, fría al tacto, y sus manos temblaban ligeramente. Intenté preguntarle qué había visto dentro de la capilla, pero me miró como si no entendiera mis palabras. Fue entonces cuando sentí ese vacío en el estómago, esa certeza de que algo que no podía comprender había pasado dentro de ese lugar. Esa misma noche decidimos regresar. No podíamos esperar más, el cargamento nunca llegó y quedarnos más tiempo en ese lugar parecía una sentencia de muerte. Subimos a las camionetas y empezamos a descender por los mismos caminos polvorientos por los que habíamos llegado. Pero la sensación de que algo nos seguía no desapareció. A lo largo de todo el viaje, sentía esa presión en el pecho, como si algo invisible nos estuviera vigilando. Raúl no habló en todo el trayecto, y su estado empeoró. Cada hora parecía más débil, más distante, como si algo estuviera drenando su vida lentamente. Lo dejé en el asiento trasero, vigilado por uno de los chicos, mientras yo mantenía la mirada fija en el camino. Pero, incluso sin mirarlo, sentía su presencia como una sombra que se extendía dentro de la camioneta. Todo se descontroló cuando el motor de la camioneta comenzó a fallar. Estábamos en medio de la nada, sin señal y sin luces más allá de nuestros faros. El motor se detuvo por completo y la camioneta se apagó. La oscuridad nos envolvió. Apreté los dientes y salí del vehículo para revisar el motor, pensando que era solo una falla mecánica. Pero en cuanto abrí el capó, algo golpeó la parte trasera de la camioneta. Corrí de vuelta, con el corazón en la garganta. Al llegar, vi a los chicos forcejeando con Raúl. Intentaba atacarlos, sus manos se movían de una manera que no parecía humana. Su fuerza era descomunal, mucho mayor de lo que su cuerpo debilitado debería permitir. No era Raúl, no del todo. Algo había tomado el control de su cuerpo, algo que había despertado dentro de esa maldita capilla. Intenté detenerlo, pero fue inútil. El chico que lo vigilaba cayó al suelo, y Raúl, o lo que fuera que quedaba de él, salió corriendo hacia la oscuridad del desierto. El silencio volvió, y quedamos allí, atrapados en la negrura absoluta, preguntándonos qué habíamos desatado. Esa noche no dormimos. Encendimos una fogata improvisada y mantuvimos las armas cerca. Ninguno de nosotros se atrevía a hablar de lo que habíamos visto. Sabíamos que algo estaba mal, que lo que había pasado en ese rancho no era obra de un cártel rival, ni de los federales. Era algo más profundo, algo que no pertenecía a este mundo. Al amanecer, decidimos continuar a pie. Sabíamos que el camino era largo, pero quedarnos allí era peor. Mientras caminábamos, sentí que el desierto nos tragaba poco a poco. Cada paso se volvía más pesado, más denso. No había animales, ni siquiera el canto lejano de los pájaros. Solo el viento que parecía llevar consigo una voz, una presencia que nos rodeaba pero que no podíamos ver. Cuando llegamos a un pequeño pueblo, decidí que ese sería mi último trabajo.
Ya no importaba el dinero, ni la lealtad a don Anselmo. Lo que habíamos visto allá arriba, en esa capilla, era suficiente para hacerme replantear toda mi vida. A veces, en este negocio, no es la muerte lo que te persigue, sino algo mucho peor. Algo que no puedes dejar atrás, por más rápido que intentes correr. Y ahora lo entiendo. Lo que sentí aquella noche, lo que vi en los ojos de Raúl, no fue una simple amenaza. Fue el miedo, no el que te paraliza, sino el que se clava en tus entrañas y te sigue, aunque no quieras aceptarlo. El tipo de miedo que no se va, que te encuentra en tus sueños y que sabe tu nombre. El precio del silencio. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar. En el negocio del narcotráfico, uno espera enfrentarse a traiciones, disparos, redadas y todas esas cosas que se cuentan en las canciones de corrido. Pero lo que no se cuenta, lo que nadie menciona entre los sicarios, es lo que ocurre cuando te enfrentas a lo inexplicable, a lo que está más allá de la muerte. No hay balas que detengan lo que viene de otro mundo. Todo comenzó una noche en la sierra, como tantas otras. Yo era parte de un convoy encargado de mover un cargamento importante de una finca en Sinaloa hasta una bodega en Durango. Llevaba años en esto, y ya nada me sorprendía. Había visto de todo, amigos traicionándose por dinero, familias destrozadas por venganzas, cuerpos mutilados que eran advertencias para quienes se atrevían a meterse con el cartel. Pero esa noche sería diferente. Éramos 5 vehículos en total. Todos sabíamos que el recorrido por la sierra era peligroso, no solo por las carreteras mal hechas y los acantilados a los lados del camino, sino porque había grupos rivales que también querían apoderarse del territorio. Aún así, la atmósfera en el convoy era de confianza. Ya habíamos hecho ese viaje muchas veces y siempre lo habíamos logrado sin mayores complicaciones. El que iba al frente era el lobo, un tipo grande y serio que no tenía miedo de nada. Detrás de él venía el flaco, más joven, pero con la misma sangre fría. Yo estaba en el tercer coche con 2 tipos que apenas conocía, el Chuy y el Beto. Ambos estaban bien armados y listos para lo que fuera. La última camioneta, la más importante, era la que llevaba el cargamento. Nadie se acercaba a esa sin permiso. Todo iba bien hasta que llegamos a un cruce en la carretera. El lobo se detuvo y apagó las luces de su vehículo. Lo imitamos todos. Algo andaba mal. A lo lejos, en la oscuridad de la noche, se veía una pequeña casa de adobe a un lado del camino, apenas iluminada por una bombilla débil. No estaba en los mapas, pero no era raro encontrar casas solitarias en esas montañas. De repente, algo extraño ocurrió. Los faros de la primera camioneta parpadearon, como si el sistema eléctrico hubiera fallado. Luego, el motor se detuvo. Lo siguiente que escuché fue un estruendo seco y fuerte. No era el sonido de un disparo. Era algo más profundo, como si una fuerza invisible hubiera golpeado la tierra. Las ventanas de la casa temblaron y, durante un breve segundo, la bombilla parpadeó y se apagó. El lobo salió de su camioneta con el rifle en mano, pero no avanzó más de 2 pasos antes de quedarse congelado en su lugar. Yo no podía ver bien desde donde estaba, pero algo en su postura me hizo sentir un nudo en el estómago. Era como si hubiera visto algo que su mente no podía procesar. Fue entonces cuando escuché el siguiente golpe. El lobo cayó al suelo, pero no se movía. No entendíamos qué estaba pasando, y los gritos de «bájense» llenaron el aire. Chuy y Beto saltaron del vehículo, rifles en mano, listos para defenderse de lo que fuera. Pero no había nadie, ni un enemigo visible, ni un disparo. Solo silencio, esa casa solitaria y el cuerpo inerte del lobo en el camino. El flaco fue el siguiente en caer. No había disparos, no había lucha. Simplemente cayó al suelo como si una mano invisible lo hubiera derribado. Esto no tenía sentido. Beto, quien siempre había sido el más supersticioso, empezó a murmurar oraciones, mientras Chuy buscaba frenéticamente algo en la oscuridad que explicara lo que estaba ocurriendo. La casa de adobe seguía ahí, quieta, como si nos estuviera observando. No tenía ventanas, solo una puerta de madera que parecía no haber sido abierta en años. Decidimos acercarnos.
Tal vez dentro encontraríamos una explicación, tal vez era solo un problema de nervios, una trampa mental del cansancio. Pero conforme avanzábamos hacia la casa, el aire se sentía más pesado, más denso, como si cada paso que dábamos nos hundiera más en un abismo invisible. Al llegar a la puerta, ésta se abrió sola, como si estuviera esperando nuestra llegada. No había luz dentro, solo una oscuridad absoluta que parecía absorber la poca claridad que teníamos. Beto se negó a entrar. No es natural, dijo en voz baja, pero Chuy lo ignoró y empujó la puerta por completo. Contra toda lógica, yo lo seguí. Adentro, el ambiente era completamente diferente. No había muebles, ni rastro de que alguien hubiera vivido allí en años. El polvo cubría todo, pero lo que más me perturbó fue el olor. No era de descomposición, era algo más fuerte, más ácido, como si el aire mismo estuviera envenenado. Sentí náuseas, pero continué. De repente, un frío helado recorrió el lugar. Sentí que algo nos estaba vigilando. No lo veía, pero lo sentía, una presencia que llenaba el espacio. Mi instinto me decía que saliera de ahí, pero mis piernas no respondían. Era como si la casa misma estuviera viva, como si nos hubiera atraído a su interior para algo mucho peor de lo que habíamos imaginado. El golpe vino desde dentro. Beto, que se había quedado en la entrada, cayó de rodillas. Sus ojos estaban abiertos, pero no veía nada. Se aferraba al pecho como si algo lo estuviera apretando por dentro. Luego, sin decir palabra, su cuerpo se desplomó. Chuy intentó arrastrarlo hacia afuera, pero su cuerpo estaba frío, rígido. No había explicación lógica para lo que estaba pasando. Algo en esa casa nos estaba matando. Corrimos hacia la puerta, pero el camino que habíamos tomado al entrar ya no estaba. Las paredes se habían cerrado a nuestro alrededor y la casa ahora parecía infinita. Era como si el espacio mismo se hubiera retorcido, atrapándonos en un laberinto de oscuridad. Podíamos escuchar golpes en las paredes, como si algo intentara entrar o salir. No era humano. Era algo mucho peor. Intentamos regresar sobre nuestros pasos, pero todo se volvía más confuso. La casa nos había capturado, y yo sabía que no había forma de salir. Beto estaba muerto. El lobo y el flaco, desaparecidos. Chuy y yo solo podíamos correr, pero no había salida. Estábamos atrapados en un espacio que no debía existir. Finalmente, cuando ya no podíamos más, caímos en el suelo. La oscuridad nos envolvía y el aire se hacía cada vez más denso. Fue entonces cuando lo vi, una figura en las sombras. No era humana, no del todo. Era alta, delgada, con extremidades que no parecían tener fin. Su rostro, aunque borroso, tenía una sonrisa que parecía burlarse de nuestra desesperación. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fue un minuto, tal vez fueron horas, pero cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en el camino. La casa había desaparecido, y los cuerpos de mis compañeros estaban tirados en el suelo. La camioneta seguía allí, pero ahora todo estaba en silencio. Me levanté, con el cuerpo temblando y la mente hecha pedazos. Nunca volví a hablar de esa noche. Nadie en el cártel preguntó qué había pasado. Pero desde entonces, he sabido que hay cosas en este negocio que son mucho peores que la muerte o la traición. Cosas que esperan en las sombras, listas para cobrar el precio del silencio. El último encargo. Dicen que la muerte es solo un trámite en este negocio, un paso inevitable para todos los que jugamos en este lado del tablero. Algunos la enfrentan de frente, otros tratan de evitarla hasta que ya no pueden correr más. Pero lo que nunca me dijeron es que la muerte, a veces, no llega sola. A veces, trae consigo cosas que ni la más pura locura podría explicar. Recuerdo que ese día no empezó mal. El calor en el norte del país estaba en su punto máximo, el tipo de calor que te seca la boca y te llena la piel de sudor en cuestión de minutos. A mí me tocaba supervisar un envío pequeño, nada fuera de lo común. Unos paquetes que debían llegar a un rancho en los alrededores de Culiacán. No era la primera vez que lo hacía, y desde luego no sería la última, o al menos eso pensaba. Mi nombre es Ramiro,
aunque en este negocio los nombres no significan nada. Al final, todos acabamos siendo apodos, simples etiquetas que borran lo que alguna vez fuimos. Yo era conocido como el Cuervo. No por mi aspecto, sino porque siempre estaba donde el peligro acechaba. Donde había muerte, ahí estaba yo, sobreviviendo mientras otros caían. Aquella tarde, éramos 4 en el convoy. Íbamos en 2 camionetas, una detrás de otra. Las luces del atardecer iluminaban el camino polvoriento y vacío que atravesaba el desierto. Todo estaba tranquilo, o al menos así lo parecía. Habíamos hecho ese trayecto varias veces, sabíamos los tiempos y los puntos peligrosos, y siempre salíamos sin problemas. Pero esa vez, las cosas no iban a ser iguales. Todo comenzó cuando llegamos a un cruce. La carretera vieja se extendía hacia los cerros, y más allá, un pequeño caserío abandonado que servía de referencia para saber que estábamos cerca de nuestro destino. Era un punto muerto, nadie vivía allí desde hace años. El lugar había quedado en ruinas tras las guerras entre los cárteles rivales. Aún así, seguía siendo parte del paisaje, un recordatorio de lo que este mundo podía destruir. Ese día, sin embargo, algo se sentía extraño. Había un aire denso, cargado, que no había notado antes. No había viento, ni ruidos. Solo el calor y el silencio sofocante. Al acercarnos al caserío, vi algo que me heló la sangre, algo que ni en las historias más macabras que había escuchado me hubiera esperado. En medio del camino, justo frente a las ruinas de una vieja iglesia, había 3 cruces. Eran cruces improvisadas, hechas con madera astillada y cuerdas viejas. No era raro encontrar cosas así en los caminos, la gente del campo es muy supersticiosa. Pero lo que me hizo detener la camioneta no fueron las cruces, sino lo que había sobre ellas. Colgados de las cruces, con las cabezas hacia abajo, estaban los cuerpos de 3 hombres. Sus caras estaban cubiertas con bolsas de plástico, y sus manos amarradas con alambre. Sabía lo que eso significaba, todos lo sabíamos. Esa escena no era una advertencia, era una maldición. Alguien había hecho algo que no debía, y ahora ese destino podía ser nuestro. El tipo en la otra camioneta, Lalo, se bajó primero. Era joven, nuevo en el negocio, y aún no tenía el instinto para sentir cuando algo estaba mal. Yo le seguí, aunque en el fondo ya sabía que eso no iba a acabar bien. Nos acercamos a las cruces, con las armas listas. Ninguno de nosotros hablaba, y el sonido de nuestras pisadas en la tierra seca era lo único que rompía el ambiente tenso que nos rodeaba. Cuando llegamos frente a los cuerpos, me di cuenta de que no eran cualquier tipo de ejecutados. Llevaban el uniforme del cártel rival. En el fondo, sentí alivio. No eran de los nuestros, no conocía sus caras. Eso, al menos, me daba una pequeña sensación de distancia, de que no estábamos directamente involucrados. Pero cuando levanté la vista para ver mejor las bolsas que cubrían sus cabezas, me di cuenta de algo peor. Las bolsas estaban rotas. No rasgadas ni perforadas. Estaban completamente abiertas desde adentro, como si los cuerpos hubieran intentado liberarse de ellas. Las cuerdas que sujetaban sus manos también estaban desgarradas, pero no había señales de forcejeo. Era como si las mismas manos hubieran sido arrancadas con una fuerza inhumana. No tenía sentido. Le hice una seña a Lalo para que se alejara. Pero antes de que pudiéramos dar un paso, escuché un sonido que no olvidaré jamás. No era humano. No era el viento ni el crujido de las ruinas. Era algo más profundo, algo que resonaba en la tierra misma. Mis ojos se clavaron en uno de los cuerpos, el del hombre en el centro. Algo en su postura cambió. Era casi imperceptible, pero lo sentí. En ese momento, lo único que se me ocurrió fue retroceder, sacar el arma y apuntar hacia él. No sabía si estaba volviéndome loco o si era el calor haciendo de las suyas. Pero lo que ocurrió después me lo confirmaría. De la boca del hombre colgado comenzó a salir algo, un líquido negro y espeso que no era sangre. El cuerpo, que hasta hacía unos segundos colgaba inerte, empezó a moverse lentamente, como si estuviera tomando vida. Las cuerdas que lo mantenían suspendido se tensaron, pero no se rompieron. Sentí un vacío en el estómago y un frío recorriéndome el cuerpo.
Ese hombre, o lo que quedaba de él, no estaba muerto. El grito de Lalo me sacó de mi estado de parálisis. Al voltear, vi que los otros dos cuerpos también estaban comenzando a moverse, de la misma manera lenta y antinatural. Algo nos estaba acechando, algo que no era humano, algo que venía de un lugar al que no pertenecíamos. No esperé más. Grité a los demás que volvieran a las camionetas. Corrimos hacia ellas mientras los cuerpos detrás de nosotros seguían moviéndose, cada vez más rápido. Los motores rugieron y aceleramos por la carretera, dejando atrás las cruces y esa escena macabra que parecía salida de una pesadilla. No sé cuánto tiempo manejamos antes de que las camionetas se detuvieran. Nadie hablaba. El miedo en el aire era palpable, y aunque todos habíamos vivido cosas horribles en este negocio, aquello superaba cualquier experiencia previa. Lo que había pasado no tenía explicación. No era solo un ajuste de cuentas, no era una simple ejecución. Algo más estaba en juego, algo mucho más oscuro. Esa noche, mientras nos refugiábamos en una cabaña improvisada en medio del desierto, escuché a Lalo rezar en voz baja. Yo no podía dormir, el calor era insoportable y cada vez que cerraba los ojos veía los rostros deformados de esos hombres colgados. Sabía que lo que había ocurrido no iba a quedarse en el camino, que de alguna manera, esa presencia oscura nos estaba siguiendo. Y así fue. A la mañana siguiente, cuando intentamos reiniciar el viaje, descubrimos que las ruedas de las camionetas estaban destrozadas. No había huellas, no había signos de que alguien hubiera estado allí. Pero sabíamos que no estábamos solos. Las horas pasaron lentamente, el sol del desierto quemaba nuestras pieles y nuestras mentes. Uno por uno, mis compañeros comenzaron a perder la cordura. El miedo a lo que habíamos visto, a lo que sabíamos que venía por nosotros, se apoderó de ellos. Nadie quería hablar de lo que había ocurrido, pero todos lo sentíamos. Algo estaba cazándonos. Para el final de la tarde, solo quedábamos Lalo y yo. Los otros dos habían desaparecido, como si la misma tierra los hubiera tragado. No había señales de lucha, solo sus armas abandonadas en el suelo. Cuando el sol comenzó a ponerse, supe que nuestra suerte estaba echada. No hay arma, no hay escape de lo que viene desde más allá de este mundo. Cosecha en la oscuridad. El tráfico de drogas no es tan glamuroso como lo pintan en las películas. Detrás de cada kilo de mercancía, hay historias que nadie quiere contar, secretos que no se hablan ni entre los que cargan las armas. En este negocio, el miedo viene de muchas formas. La traición, la muerte, y a veces, de algo que no se puede entender ni explicar. Yo nunca creí en esas historias de terror que se contaban entre los narcos veteranos, hasta la noche en que todo cambió. La misión era sencilla. Llevar una carga al otro lado de la frontera y recoger el dinero. Nada que no hubiéramos hecho 1000 veces antes. El grupo estaba compuesto por los de siempre: Vicente, el conductor que nunca se separaba de su sombrero de vaquero, el Cuervo, un tipo callado, pero letal, y yo, el encargado de asegurarme de que la mercancía llegara intacta. Todo parecía bajo control, hasta que tomamos el camino equivocado. Estábamos en la Sierra de Durango, cerca de un lugar al que la gente del pueblo llamaba el Agujero. Nadie sabía exactamente por qué le decían así, pero había algo en esas montañas que ponía nerviosos incluso a los más duros del cártel. Las leyendas hablaban de gente que había desaparecido allí, pero todos en la organización pensábamos que solo eran historias para mantener alejados a los curiosos. El camino era de tierra y rocas, y los faros de la camioneta apenas iluminaban unos metros más allá. Era como si la oscuridad del bosque se tragara la luz. A pesar de que ninguno de nosotros lo admitió, había una sensación en el aire, algo pesado, que nos ponía a todos en alerta. Vicente estaba más callado de lo normal. Solía bromear en estos viajes, pero esa noche no dijo una palabra. El silencio en la cabina solo lo rompía el sonido de las llantas sobre el terreno y el zumbido del motor. La radio, que normalmente escupía corridos, estaba apagada. Nadie lo comentó, pero todos sentíamos que algo andaba mal. De repente, un golpe seco sacudió la camioneta.
Vicente frenó de golpe y la mercancía en la parte trasera se deslizó con fuerza hacia adelante. El cuervo y yo salimos para ver qué había pasado. Pensé que habíamos golpeado una piedra o algún animal, pero lo que vi me dejó paralizado por un segundo. Había un hombre tendido en medio del camino. No llevaba camisa, solo unos pantalones rotos y el torso lleno de heridas profundas que parecían haber sido hechas por algo más que un cuchillo. El cuervo me miró, y por primera vez vi algo parecido a miedo en sus ojos. Esto no era normal. En este negocio, la violencia es parte del día a día, pero había algo en esa escena que no cuadraba. Nos acercamos con cautela. El cuerpo estaba rígido, y su piel tenía un tono grisáceo, como si hubiera estado ahí por días, pero lo más extraño era que no había señales de descomposición. Parecía muerto, pero al mismo tiempo no. Vicente gritó desde la camioneta. «Déjenlo ahí. No nos metamos en broncas que no nos tocan». El cuervo asintió, y yo, aunque algo dentro de mí me decía que había más en esto de lo que veíamos, regresé al vehículo. Nos subimos y continuamos el viaje. Pero desde ese momento, todo empezó a ir mal. La camioneta avanzaba, pero el camino, que en el GPS debía llevarnos a la frontera, parecía no tener fin. Era como si estuviéramos dando vueltas en círculos, aunque la brújula del tablero decía lo contrario. Al mirar por la ventana, los árboles parecían moverse, cambiando de posición cada vez que los observaba. Y luego, el olor. Un hedor que se metió en la cabina, ácido, como de carne quemada, y no se iba por más que bajáramos las ventanas. El cuervo, normalmente el más frío de todos, comenzó a sudar. Su mano se aferraba a la pistola en su cinturón y su mirada no dejaba de buscar algo en la oscuridad. Vicente aceleró, pero el camino no se aclaraba. Solo había más árboles, más sombras y esa sensación de que estábamos siendo observados. Después de lo que parecieron horas, la camioneta comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el motor empezó a hacer un ruido extraño, como si algo lo estuviera forzando desde dentro. Nos detuvimos una vez más, pero esta vez nadie quiso salir. Todos sabíamos que algo andaba mal, pero ninguno quería enfrentarlo. Fue entonces cuando lo vimos. A través de los árboles, entre las sombras, una figura delgada, alta, de aspecto humanoide, pero claramente no humana, se movía entre los troncos. Su piel era tan pálida que reflejaba la poca luz que quedaba en el horizonte, y su rostro, aunque borroso a la distancia, parecía una máscara grotesca. No sabíamos si era real o si la fatiga nos estaba jugando una mala pasada. Pero lo que vino después nos sacó de cualquier duda. Los golpes comenzaron. Algo, o alguien, estaba golpeando el techo de la camioneta con una fuerza descomunal. El sonido era tan intenso que pensé que en cualquier momento el techo cedería. Sacamos nuestras armas, pero en lugar de disparar, lo único que logramos fue empeorar las cosas. Los golpes cesaron por un momento, pero el aire alrededor de nosotros comenzó a vibrar y el viento que no había estado presente toda la noche comenzó a agitar los árboles de manera violenta. El cuervo fue el primero en perder el control. Salió de la camioneta disparando al aire, gritando que esa cosa no lo atraparía. Pero lo que pasó después fue peor de lo que imaginé. El cuervo no avanzó ni 3 metros cuando algo invisible lo levantó del suelo. No hubo gritos, no hubo lucha, simplemente desapareció en la oscuridad, arrastrado por una fuerza que no podíamos ver. Vicente intentó arrancar la camioneta una vez más, pero el motor solo se quejó y murió por completo. Me giré hacia él, pero lo que vi me heló la sangre. Su rostro estaba completamente pálido, y sus ojos, abiertos de par en par, estaban fijos en algo detrás de mí. Me giré lentamente, y ahí estaba. La figura, ahora más cerca, apenas a unos metros de la camioneta. Sus extremidades eran demasiado largas para ser humanas, y su rostro, ahora claramente visible, era una mueca retorcida de algo que no podía ser terrenal. No hizo ningún movimiento, pero sentí su presencia, pesada y opresiva, llenando el aire a nuestro alrededor. Vicente se desmayó del puro miedo. Yo no podía moverme. Mi cuerpo se negaba a responder. Lo único que podía hacer era esperar. Esperar a que esa cosa decidiera qué hacer con nosotros.
Cuando por fin pude reaccionar, corrí. Corrí sin pensar en Vicente, sin pensar en la camioneta. Solo corrí hacia cualquier lugar que me llevara lejos de esa cosa. Pero la sensación de que algo me seguía no desapareció en ningún momento. No sé cómo, pero llegué al amanecer a un pequeño pueblo. Nadie me preguntó qué hacía ahí, cubierto de sudor y con la ropa destrozada. No hablé de lo que había pasado en la sierra, y hasta hoy me sigo preguntando si fue real o si el miedo y la culpa de tantas cosas en el pasado se mezclaron en mi mente. Vicente nunca apareció, y nadie en el cártel hizo preguntas sobre lo que había pasado en ese viaje. Pero cada vez que me asignan una misión en la sierra, hago lo posible por evitarla. Porque sé que, en esos caminos oscuros, hay algo más que solo el peligro de los narcos. Algo que espera, acechando en las sombras, listo para cobrar el precio de la vida que llevo. El precio de la lealtad. Cuando acepté mi primera tarea para el cártel, nunca pensé que mi vida cambiaría de manera tan radical. Pensé que sería igual que cualquier otro trabajo que había hecho antes, entregar mercancía, seguir órdenes, mantener la boca cerrada. Pero lo que vi esa noche me dejó marcado para siempre, y por mucho que lo intente, no puedo borrar las imágenes de mi mente. Todo empezó con una llamada inesperada. Eran las 2 de la mañana cuando sonó mi teléfono, el número del jefe iluminó la pantalla. No había margen para rechazar ese tipo de llamadas. Me dieron una dirección, un rancho en medio del desierto, al que debíamos llegar antes del amanecer. No me dieron más detalles, y no pregunté. Así era el código. Pero algo en el tono de voz del hombre al otro lado del teléfono me dijo que esto no era como cualquier otra misión. Al llegar al rancho, el aire era espeso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Las estrellas apenas se veían en el cielo, ocultas por una neblina que no tenía sentido en pleno desierto. Los hombres del cártel, gente que conocía desde hacía años, no mostraban sus sonrisas habituales ni sus bromas de costumbre. En su lugar, sus miradas eran esquivas y sus movimientos, nerviosos. Algo andaba mal. Nos ordenaron entrar al rancho, y lo primero que noté fue el hedor. Un olor nauseabundo que impregnaba cada rincón del lugar. Intenté no pensar en ello, concentrándome en la tarea, pero el aroma penetrante de carne podrida y sangre seca me revolvió el estómago. Al fondo de la estancia, vi al viejo, el jefe de la plaza. Estaba sentado en una silla de madera, observándonos con ojos cansados pero llenos de autoridad. Frente a él, en el suelo, había un hombre arrodillado, amordazado y con los ojos vendados. Lo que me heló la sangre no fue la escena en sí, sino la expresión del viejo. Siempre había sido un hombre impasible, pero esa noche sus manos temblaban ligeramente y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y resignación. Nos ordenó rodear al hombre arrodillado. Ninguno de nosotros dijo una palabra mientras nos colocábamos en círculo. Fue entonces cuando todo cambió. Las luces del rancho parpadearon, como si algo invisible las hubiera alterado, y una ráfaga de viento, fría como el hielo, recorrió la habitación. El viejo no se movió, pero sus ojos se oscurecieron aún más, y en ese momento comprendí que no éramos solo testigos de una ejecución. Había algo más, algo mucho más oscuro detrás de todo esto. De repente, el hombre arrodillado empezó a retorcerse, no de miedo ni de dolor, sino como si su cuerpo fuera controlado por algo ajeno a él. Su piel parecía palpitar bajo la venda, y aunque estaba amordazado, podía escuchar un ruido gutural, profundo, que resonaba en toda la estancia. Sentí una presión en el pecho, como si el aire mismo hubiera sido absorbido por una presencia invisible. Miré a mi alrededor, esperando que alguien hiciera un comentario, que alguien mostrara una señal de que lo que estábamos presenciando era real y no una alucinación colectiva. Pero los rostros de mis compañeros reflejaban el mismo terror que yo sentía. Entonces, ocurrió algo que me dejó congelado en el sitio. Las cuerdas que mantenían atado al hombre comenzaron a deshacerse por sí solas, como si hubieran sido cortadas por una mano invisible. Sus brazos se levantaron lentamente, y la venda que cubría sus ojos se deslizó, revelando dos cuencas vacías, oscuras y profundas, como si hubieran sido devoradas desde el interior.
Aún así, de alguna manera, sabía que podía vernos, que nos observaba y que no éramos más que presas atrapadas en su juego. El viejo se levantó entonces, su semblante aún más demacrado que antes. Dijo algo en voz baja, una oración o tal vez un ritual, no lo sé. Lo que sí recuerdo es que, cuando terminó, la criatura que antes había sido un hombre se lanzó sobre él con una velocidad inhumana. El viejo no gritó ni intentó defenderse. Sabía que era su destino, y lo aceptó sin más. Los otros hombres intentaron correr, pero las puertas del rancho se cerraron de golpe, como si una fuerza invisible las hubiera bloqueado. Vi como uno tras otro eran abatidos por la criatura, que ahora se movía entre nosotros con una ferocidad desmedida. La sangre cubría las paredes, y los gritos se ahogaban en la brutalidad de cada ataque. En medio del caos, logré esconderme detrás de un mueble. Mi respiración era pesada, y sentía el corazón latiendo en mis oídos. Miré alrededor y vi cómo los cuerpos caían uno tras otro, sus rostros deformados por el horror. No podía moverme, no podía pensar. Solo esperaba que aquello no me encontrara. Fue entonces cuando todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que, por un momento, creí haber muerto. Pero estaba vivo, y cuando me atreví a mirar desde mi escondite, vi a la criatura de pie en el centro de la habitación. Había terminado su trabajo. Pero en lugar de marcharse, se giró hacia mí, como si supiera exactamente dónde estaba escondido. Mi cuerpo se paralizó. No podía correr, no podía gritar. Solo podía observar mientras se acercaba lentamente. Sentí su presencia a pocos metros de mí, y cuando estaba seguro de que mi vida acabaría, algo inesperado sucedió. La criatura se detuvo, miró hacia la puerta y, con un movimiento lento y calculado, salió del rancho. Esperé lo que parecieron horas antes de atreverme a moverme. Cuando finalmente salí de mi escondite, el horror de lo que había sucedido me golpeó con toda su fuerza. Los cuerpos de mis compañeros estaban esparcidos por toda la habitación, desmembrados, irreconocibles. El viejo había sido devorado por completo, su silla vacía como un monumento macabro a su destino. Salí del rancho tambaleándome, con la sensación de que esa cosa aún me observaba desde las sombras. Nunca más regresé al rancho ni volví a hablar de lo que sucedió allí. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo esas cuencas vacías, siento ese viento helado, y sé que, de alguna manera, sigo siendo parte de su cacería. Si te gustó este video de terror, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para más historias escalofriantes. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos del Archivo del Misterio. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.